Deja de culpar a tu edad por estar cansado. ¿Por qué si te dijera que hay hombres de 72 con más deseo y vitalidad que algunos de 40, me creerías? Quédate conmigo, porque hoy te voy a revelar los verdaderos saboteadores de tu energía y cómo recuperarla. Soy la doctora Valeria, y llevo más de una década trabajando con hombres que llegan a mi consulta convencidos de que su vitalidad se acabó. Hombres que creen que el cansancio es parte del paquete de envejecer. Pero déjame decirte algo que la mayoría de médicos no te dirá: tu energía no depende de los años que tienes, depende de los límites que aceptaste como ciertos. Hoy vamos a hablar de energía vital masculina, longevidad y mentalidad. Y te advierto, algunas cosas que vas a escuchar van a incomodarte. Pero si estás dispuesto a cuestionar lo que creías sobre el envejecimiento, este puede ser el día que marca un antes y un después en tu vida. Empecemos con el enemigo más grande, el mito que más envejece a los hombres. Y no es el colesterol ni la próstata. Es algo mucho más peligroso: la frase, tengo esta edad, es normal estar cansado. Conocí a Julián hace 2 años. Un hombre de 68 años de Monterrey que llegó a mi consulta arrastrando los pies. Literalmente. Me dijo que no podía caminar más de 10 minutos sin sentir que se quedaba sin aire. Que ya no tenía ganas de nada. Que el deseo sexual era historia antigua. Y cuando le pregunté cuándo había empezado todo esto, me miró como si la pregunta fuera absurda y me dijo: doctora, tengo 68 años. Es normal, ¿no? Esa palabra, normal, es una sentencia de muerte disfrazada de aceptación. Porque cada vez que Julián repetía, es normal a mi edad, su cerebro lo escuchaba. Y su cerebro, que es el órgano más obediente que tienes, empezaba a bajar la producción de dopamina, a reducir la testosterona, a decirle a cada célula de su cuerpo: ya escuchaste al jefe, nos estamos apagando. ¿Sabes qué pasó cuando Julián dejó de repetir esa frase? Cuando empezó a preguntarse, ¿qué puedo recuperar hoy?, en lugar de justificar cada síntoma con su edad, empezó a recuperar energía. Empezó a caminar 30 minutos. Empezó a sentir deseo de nuevo. Empezó a vivir, no solo a existir. Lo que envejece no es el número en tu documento de identidad. Es repetir, ya no puedo, 20 veces al día. Es aceptar que el cansancio es tu nueva normalidad. Y déjame decirte algo que necesitas grabar en tu mente: el cansancio crónico en hombres mayores de 65 no es normal. Es una señal. Una señal de que algo está fuera de balance. Y ese algo, en la mayoría de los casos, no tiene nada que ver con la edad. Ahora hablemos del verdadero saboteador, el que está robándote energía sin que lo notes. El cansancio mental acumulado. Carlos tenía 71 años cuando vino a verme desde Madrid. Me dijo algo que escucho casi todas las semanas: doctora, duermo 8 horas, pero despierto más cansado que cuando me acuesto. Carlos no tenía apnea del sueño. No tenía anemia. Sus análisis estaban bien. Entonces, ¿qué le pasaba? Le pasaba lo que le pasa a miles de hombres: años de estrés acumulado que nunca procesaron. Décadas de llevar responsabilidades sin descansar realmente. El cuerpo puede aguantar mucho, pero el sistema nervioso tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, empiezas a vivir en un estado que yo llamo cansancio de fondo. El cansancio de fondo es ese agotamiento que no se quita durmiendo. Es esa sensación de tener una bolita de cansancio en el pecho que nunca se va. Es la apatía, la irritabilidad, la falta de foco. Es despertarte y sentir que ya empezaste el día con el tanque en reserva. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mayoría de hombres no lo reconocen. Creen que es parte de envejecer. Creen que así es la vida ahora. Pero no lo es. Es el resultado de un sistema nervioso agotado que nunca tuvo permiso para resetear. La solución no es dormir más. La solución es aprender a desactivar la respuesta de estrés durante el día. Y aquí va algo práctico que le cambió la vida a Carlos: cada 3 horas, toma 2 minutos para hacer una pausa real. Cierra los ojos. Respira profundo 5 veces. Pon tu mano en el pecho y siente cómo baja el ritmo cardíaco. 2 minutos. Eso es todo. Carlos empezó a hacerlo. Y en 3 semanas me llamó para decirme que por primera vez en años había despertado con ganas de hacer algo. No fue magia. Fue darle a su sistema nervioso lo que necesitaba: micromomentos de descanso real. Ahora vamos con el enemigo invisible, el que está detrás de la mayoría de tus síntomas pero que nadie te menciona: la inflamación silenciosa.
Roberto tenía 66 años y vivía en Buenos Aires. Llegó a mi consulta quejándose de que sus rodillas dolían, que no tenía energía, que sentía que su cuerpo estaba oxidado. Me dijo, doctora, es la edad. Y yo le respondí, no, Roberto. Es inflamación. La inflamación crónica es como tener un incendio pequeño en todo tu cuerpo. No lo ves, pero está ahí, quemando tu energía, reduciendo tu movilidad, matando tu deseo sexual, nublando tu mente. Y lo peor es que se alimenta de tus hábitos diarios sin que lo notes. ¿Comes pan dulce en la noche? Inflamación. ¿Pasas horas sentado sin moverte? Inflamación. ¿Vives estresado? Más inflamación. Es como ese vecino que no saluda pero se roba todo el wifi. Está ahí, consumiendo tus recursos, y tú ni siquiera lo registras. Roberto no quería escuchar que tenía que cambiar hábitos. Quería una pastilla mágica. Pero cuando le expliqué que su cuerpo estaba en modo supervivencia por culpa de la inflamación, algo hizo clic. Le di 3 cosas simples: caminar 15 minutos después de cada comida, eliminar el azúcar después de las 6 de la tarde, y tomar omega 3 de buena calidad. En 6 semanas, Roberto había perdido la hinchazón en las rodillas. Había recuperado energía. Me escribió diciendo, doctora, siento que volví a tener 50. No fue un milagro. Fue bajar la inflamación. Y aquí viene algo que muchos hombres no entienden: la inflamación no se combate con más medicamentos. Se combate con movimiento, alimentación inteligente y reducción de estrés. Punto. Ahora hablemos de algo que está matando la vitalidad de miles de hombres jubilados: el síndrome del hombre retirado. El exceso de quietud. Miguel tenía 72 años y vivía en Bogotá. Había sido ingeniero toda su vida. Trabajó hasta los 65, se jubiló, y decidió que ya había hecho suficiente. Se sentó en su sofá y dejó de moverse. Pasaba el día viendo televisión, comiendo lo que le ponían enfrente, y esperando que el tiempo pasara. Cuando llegó a mi consulta, Miguel estaba destruido. Sin energía, sin deseo, sin motivación. Me dijo, doctora, ya cumplí mi ciclo. Esto es lo que hay. Y yo le dije, Miguel, tu cuerpo es un motor. Si no lo prendes, se oxida. Y tú estás oxidado. La quietud prolongada es veneno puro para la testosterona. Es veneno para la vitalidad. Es veneno para el cerebro. Porque tu cuerpo fue diseñado para moverse. No para estar 8 horas sentado frente a una pantalla. Le di a Miguel un plan simple: 30 minutos de movimiento al día, divididos en 3 bloques de 10 minutos. Nada extremo. Caminar. Subir escaleras. Hacer sentadillas en su sala. Movimiento funcional. Al principio me dijo que no tenía energía para eso. Y yo le respondí, no vas a tener energía hasta que empieces a moverte. La energía no viene primero. El movimiento viene primero, y la energía te sigue. Miguel empezó. Despacio. Con resistencia. Pero empezó. Y en 2 meses era otra persona. Había recuperado tono muscular. Había recuperado claridad mental. Y lo más importante, había recuperado las ganas de vivir. Si eres un hombre jubilado y crees que ya hiciste tu parte, déjame decirte algo: los mejores años de tu vida pueden estar adelante. Pero solo si decides moverte. La quietud no es descanso. Es deterioro. Ahora vamos con algo que casi nadie habla, pero que está chupando tu energía todos los días: el drenaje emocional no resuelto. Armando tenía 75 años y vivía en Valencia. Había perdido a su esposa 5 años atrás. Tenía 2 hijos que apenas lo llamaban. Y cargaba una culpa enorme por decisiones que había tomado décadas atrás. Me dijo, doctora, siento que no tengo fuerzas para nada. Y cuando le pregunté si había hablado con alguien sobre lo que sentía, me miró como si le hubiera pedido que volara. Los hombres de tu generación fueron criados para no hablar de emociones. Para aguantar. Para no mostrar debilidad. Pero déjame decirte algo que necesitas entender: las emociones no procesadas no desaparecen. Se quedan en tu cuerpo. Se convierten en cortisol crónico. En tensión muscular. En cansancio sin razón aparente. Armando estaba agotado no porque su cuerpo estuviera viejo, sino porque su alma estaba sobrecargada. Y cada vez que tragaba lo que sentía,
Cada vez que evitaba hablar de su tristeza o su culpa, su cuerpo pagaba la cuenta. Le propuse algo simple: escribir 10 minutos cada semana. Sacar en papel todo lo que no había dicho. No para enviárselo a nadie. Solo para sacarlo de adentro. Y si necesitaba ayuda, pedirla. Hablar con un amigo. Ir a terapia. Lo que fuera. Armando resistió al principio. Pero cuando empezó a escribir, algo se desató. Me dijo que sentía como si le hubieran quitado un peso del pecho. Como si pudiera respirar de nuevo. Y su energía empezó a volver. Las emociones no resueltas son un drenaje constante. No te hacen más fuerte por aguantarlas. Te hacen más débil. Así que si cargas algo que no has procesado, este es tu permiso para soltarlo. Ahora hablemos del apagón silencioso. La falta de propósito. Enrique tenía 67 años y vivía en Ciudad de México. Había sido contador toda su vida. Cuando se jubiló, sintió que su vida había terminado. No tenía proyectos. No tenía metas. No tenía nada que lo hiciera levantarse con ganas en la mañana. Me dijo: doctora, siento que ya no sirvo para nada. Y ahí está el problema. Cuando un hombre pierde su propósito, pierde su dopamina. Y cuando pierde su dopamina, pierde su motivación. Y cuando pierde su motivación, pierde su energía. Es una caída en espiral. Le pregunté a Enrique: ¿qué te hacía sentir vivo antes de jubilarte? Se quedó en silencio. Y después me dijo: enseñar. Me encantaba enseñar a los jóvenes en mi oficina. Entonces le di una tarea: encontrar una forma de enseñar de nuevo. No tenía que ser un trabajo. Podía ser un taller gratuito. Podía ser mentoría online. Podía ser lo que fuera. Pero tenía que volver a hacer lo que lo hacía sentir útil. Enrique empezó a dar clases de contabilidad básica en un centro comunitario. Voluntariamente. Y en 3 semanas me llamó para decirme que sentía que había vuelto a la vida. Tenía energía. Tenía claridad. Tenía razones para despertarse. Tu energía vital no viene de dormir bien o comer bien. Viene de tener razones para estar despierto. Así que si sientes que ya no tienes propósito, no es porque seas viejo. Es porque dejaste de buscarlo. Y aquí va un ejercicio que quiero que hagas hoy: escribe 3 cosas que te hacen sentir vivo. 3 cosas que, cuando las haces, sientes que el tiempo vuela. Esas 3 cosas son tu combustible. Y si no las estás haciendo, no te sorprendas de estar sin energía. Y no, ver noticias no cuenta como propósito. Especialmente si te sube la presión. Y ahora llegamos al límite más grande, el más peligroso: creer que ya es tarde. Pedro tenía 70 años y vivía en Quito. Había sido sedentario toda su vida. Llegó a mi consulta con sobrepeso, prediabético, sin energía. Me dijo: doctora, creo que ya es tarde para mí. Y yo le respondí: Pedro, lo único que es tarde es para seguir creyendo eso. Le propuse un plan de entrenamiento suave. Alimentación real. Propósito claro. Y me dijo: pero doctora, tengo 70 años. Ya no puedo cambiar. Y yo le dije algo que quiero que tú también escuches: no estás viejo. Estás desactualizado. Y eso sí tiene solución. Pedro empezó despacio. Con resistencia. Con dudas. Pero empezó. Y hoy, 3 años después, Pedro tiene más tono muscular que cuando tenía 50. Tiene más energía. Tiene más claridad mental. Y me escribió hace poco diciendo: doctora, me arrepiento de no haber empezado antes. Pero agradezco haber empezado. La mentalidad limita más que el físico. Tu cuerpo puede regenerarse a cualquier edad. Tu cerebro tiene plasticidad hasta el último día. Pero si tu mente ya decidió que es tarde, entonces sí es tarde. No porque sea verdad, sino porque tú lo decretaste. Así que déjame preguntarte algo: ¿realmente crees que es tarde? ¿O es que te da miedo intentar y fallar? Porque una cosa es el cuerpo viejo. Y otra cosa es la mente rendida. Y de las dos, la segunda es la única que no tiene solución. Entonces, recapitulemos. Los verdaderos saboteadores de tu energía no son los años. Son las creencias que aceptaste. Es el cansancio mental que nunca procesaste.
Es la inflamación que alimentas cada día. Es la quietud que confundiste con descanso. Son las emociones que no soltaste. Es la falta de propósito que normalizaste. Y es el límite mental que te pusiste sin cuestionar. Tu energía vital masculina no depende de tu edad. Depende de tus hábitos, tu mente y tu propósito. Tus próximos 10 años pueden ser más fuertes que los últimos 20. Pero solo si decides quitarte los límites que no te pertenecen. Imagina esto, un hombre de 70 años que se levanta con energía. Que camina con seguridad. Que tiene proyectos. Que disfruta su vida. Que siente deseo. Que tiene claridad mental. Que ríe. Que vive. ¿Por qué ese hombre no puede ser tú? No es suerte. No es genética. Es decisión. Es disciplina. Es dejar de creer en la mentira de que tu tiempo se acabó. Así que te pregunto, ¿cuál de estos saboteadores reconoces en tu vida? ¿Es la creencia limitante? ¿Es el cansancio mental? ¿Es la inflamación? ¿Es la quietud? ¿Es el drenaje emocional? ¿Es la falta de propósito? ¿O es el límite que te pusiste? Déjame tu comentario. Quiero saber tu historia. Quiero saber qué vas a cambiar hoy. Y compártelo con ese amigo que insiste en que está viejo, para que deje la excusa de una vez. Porque envejecer es inevitable. Pero resignarse es opcional. Y tú no viniste hasta aquí para resignarte. Viniste a recuperar lo que creías perdido. Y eso, déjame decirte, siempre es posible.